¿sí? La cual fue creada en 1887 por ingenieros ingleses, alemanes y franceses, ¿sí? Y desde entonces le brindamos el suministro de agua potable y tareas de saneamientos como cloacas, ¿sí? a los usuarios de la provincia. Bien, hace 133 años atrás nosotros le brindábamos el suministro a 5.000 personas aproximadamente en todo Rosario, y hoy en día, gracias a los avances de la tecnología y el crecimiento de la población, le brindamos el servicio, ¿sí? a más de 1,5 millones de habitantes en toda la provincia de Santa Fe, en sus 16 localidades, donde la empresa tiene la concesión del suministro de agua potable. ¿Bien? Nosotros hoy no vamos a hablar específicamente sobre nuestro trabajo, ¿sí? sobre nuestro proceso de potabilización, sino que vamos a hablar sobre las características, ¿sí? del lugar donde nosotros extraemos, ¿sí? Nuestra materia prima para poder potabilizar el agua, ¿sí? de donde sacamos la mayor cantidad de agua para potabilizarla, hacerla agua óptima, potable, de calidad, para que todos nosotros los que estamos acá podamos tomarla sin ningún tipo de problema, sin que nos genere ninguna enfermedad, sino que al contrario nos mantenga saludables e hidratados. Bien. Antes de comenzar, ¿sí? de lleno en el tema, sí tenemos que saber cuáles son las características de nuestro río Paraná. Sí, que el río Paraná es uno de los ríos más importantes de Sudamérica y del mundo, es un gran río del centro-este, ¿sí? del continente, con una longitud de 4.880 kilómetros aproximadamente de largo, ¿bien? Naciendo en Brasil, en el sector de las Amazonas, ¿sí? y desembocando en Argentina en el río de la Plata, ¿bien? Casi 5.000 kilómetros de largo, uno de los ríos con mayor longitud, o sea, con mayor distancia, y uno de los ríos más caudalosos a nivel mundial. ¿Sí? Una de las características muy particulares, ¿sí? que tiene el río Paraná es su color, su textura, ¿sí? la cual es color marrón. ¿Bien? ¿Y por qué se da este color marrón el agua del río? Acá nos dice que es una coloración marrón por los sedimentos que arrastra durante su recorrido. ¿Qué quiere decir sedimentos? Sedimentos nosotros vamos a llamar a todas las partículas, ¿sí? o objetos que estén presentes en el agua. Bien. Ahora, el río Paraná es un río con un suelo arcilloso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tierra, arena, arcilla, limos en la profundidad, y toda esa tierra, esas arcillas, van a estar en contacto constantemente con el agua y le van a dar esa textura color marrón al agua del río. Bien, si nosotros vamos y sacamos agua, ¿sí? con un vaso del río, lo dejamos reposando algunas horas en un lugar quieto, sin movimiento, vamos a poder ver que todas esas partículas, todos esos sedimentos van, ¿sí? yéndose hacia el fondo, ¿sí? de la copa o del vaso. Esto se llama decantación. Es un método de separación natural, por lo cual lo de mayor densidad si baja sobre el eje de la Tierra y lo de menor densidad queda en la superficie del agua, en este caso. Bien, nosotros trabajamos con este método también de separación en el proceso de potabilización, por eso lo nombro. ¿Sí? El río Paraná también, además de ser uno de los de mayor longitud a nivel mundial, también es uno de los más caudalosos del mundo, con un caudal de 16 millones de litros de agua por segundo. Bien, cuando yo menciono caudal de agua, lo que hablo es de la cantidad de litros que van pasando por ese río, por la corriente de agua que tendría. Bien, es un río que está en constante movimiento y no para nunca, o sea que por segundo son 16 millones, en 2 segundos 32, y así sumando constantemente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? No. Bien, perfecto. Cualquier pregunta que quieran hacer, ¿sí? Se desbloquean el micrófono, me preguntan y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Perfecto. Buenísimo. Y al tener un río, ¿sí? con gran caudal y cantidad de agua y con grandes dimensiones, ¿sí? de distancias que abarca, lo que hace es que se formen ciertos terraplenes o pequeños islotes que se llaman humedales. Estos humedales, ¿sí? los podemos conocer nosotros también por ser las islas que tenemos enfrente a Rosario, ¿sí? que normalmente son muy nutritivas, ¿sí? en alimentos y en un hábitat, les permite tener un clima y un hábitat muy agradable a diferentes especies de animales como las que vemos acá. ¿Sí? Acá podemos encontrar gatos pardos, ciervos del pantano, ¿sí? Carpinchos o nutrias, tenemos yacarés,
que son yacarés boberos, muy parecidos a los cocodrilos, mucho más chiquitos, son parientes lejanos. Calandrias, ¿sí? O aves muy características, ¿sí? Del sector de las islas, que son los biwás. ¿Sí? Los biwás son como patos de un tamaño mucho más chico y de color negro. En algún momento, si tienen la posibilidad, el año que viene espero que sí, de poder recorrer nuestras instalaciones, nuestras plantas potabilizadoras, van a poder ver que en toda la planta hay un montón de biwás que vienen a descansar, ¿sí? Acá o a comer algunos que quedan en algunas piletas flotando. ¿Alguien dijo que los vio? Yo, ¿A dónde los vio? en la isla, porque mi papá trabaja en la isla como casero. Ah, muy Estaba. bien. Bueno, Yo puedo sí. ver entonces que son como patos de menor tamaño, son mucho más chiquitos. Sí, más chiquitos aún. ¿Cómo dijiste que Perfecto. se llaman? Sí, Biwás. cuando uno camina por Igual. la costanera de Rosario, ahora en este momento hay muchos, sobre todo en la zona de los silos. Disculpe, Claro, sobre disculpe, todo en el sector de los hilos se pueden ver muchos más que nada disculpe, por la cuestión disculpe, de los incendios en las islas, entonces vienen hacia este lado de Rosario. disculpe, disculpe. Sí, ¿Y todos estos animales viven en cada isla? ¿cómo? Se me entrecortó, perdón. ¿Que todos los animales que mencionó viven en las islas? Así es, son todos habitantes de las islas, en el sector de los humedales. No solo en las islas que tenemos enfrente a Rosario, sino en las islas alrededor que van cubriendo todas esas zonas de humedales, del delta. Bien. Yo quería hacer una Ah, pregunta. Son como unos patos que se sumergen como adentro del agua. No sé si soy yo o si también se me entrecortó la pregunta. Luciano pregunta si son patos que se meten en el agua. Que él pregunta si vienen volando y se meten en el agua. Claro, exactamente. Son patos que Sí, se quedan normalmente nosotros acá los tenemos nadando en nuestras piletas, pero sí también vienen volando. porque mi papá me contó que hay unos patos que están ahí en el río que es como que pueden aguantar como un poco la respiración y se sumergen en el agua. Claro, exactamente. Se sumergen en el agua para comer algunos peces que puedan encontrar o algunos insectos que hay dentro del río, entonces se meten debajo. Pueden soportar ¿Cómo eran que se llamaban? un tiempito la respiración. Bien, así como encontramos animales, ¿sí? O mamíferos, reptiles, anfibios, alrededor del río, en los sectores de tierra firme, también podemos encontrar dentro del río diferentes especies, ¿sí? Como son los peces que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos peces muy característicos, ¿sí? Del río Paraná, que son surubís, ¿sí? Palometas, que empiezan a aparecer en esta época del año, cuando empiezan a subir las temperaturas, ¿sí? Empiezan a llegar y hay que tener mucho cuidado. Tenemos bagres, moncholos, ¿sí? De menor tamaño que los surubí, dorados, ¿sí? Que son peces súper característicos del río Paraná, ¿sí? Que también se caracterizan por comerse a los otros peces, ¿sí? Y por su gran tamaño. Y tenemos rayas, ¿sí? Rayas que podemos encontrar sobre todo en los sectores más llegando a las islas o donde hay menor profundidad, ya que ellas se aportan entre la tierra, entre las arcillas, y también hay que tener mucho cuidado porque al esconderse o ponerse dentro del barro, de la arena, de la arcilla, no son visibles y solamente nos damos cuenta que están ahí cuando las pisamos y nos pueden lastimar muchísimo. ¿Bien? Profe, Sí, ¿las rayas también se encuentran en el río? así es, también las podemos encontrar en el río. Ah, eso. Perdón, Tomás, que interrumpa. Están poniendo que se escucha entrecortado. Lo que necesitamos para poder escucharlo a Tomás perfectamente es que todo el mundo esté silenciado y que cuando alguien quiere preguntar, se desmutea, si se dice así,
se desmutea y empieza a hacer la pregunta. Pero para poder escucharlo bien, necesitamos estar todos silenciados. Si no, hace eco y se empieza a entrecortar, ¿sí? Bien. Buenísimo. Continuamos entonces. Así como también encontramos una gran cantidad de fauna, ¿sí? También lo que podemos encontrar, gracias a la tierra, muy rica en nutrientes y que constantemente está húmeda, gracias a que se inundan, ¿sí? Por debajo hacia arriba, entonces son tierras que están en constante humedad, ¿sí? Permiten que las especies vegetales no se queden atrás en comparación a los animales, ¿sí? Podemos encontrar plantas que soportan diferentes inundaciones, otras que flotan en el agua y también otras especies que han sido insertadas por el hombre. Acá, por ejemplo, en la imagen lo que podemos ver, ¿sí? Es pequeños islotes de camalotes, ¿sí? Que son plantas que soportan las inundaciones y que son arrastradas por la corriente del río. Bien, muchas de estos camalotes vienen crecidas desde Brasil y siempre hay que tener cuidado cuando nos acercamos a estos, si estamos navegando o si estamos en el río, ¿sí? O en las orillas, tener mucho cuidado cuando se acercan porque estos islotes de camalotes siempre están acompañados de algunos cardúmenes de peces, ¿sí? Y también transportan algunos insectos, ¿sí? Algunas víboras, ¿sí? O por ejemplo, lo más loco que se encontró hace algunos años atrás, que venía desde Paraguay arrastrado en los camalotes, fue un mono negro, carayá se llama, que fue encontrado en un islote de camalotes que estaba esperando llegar a un lugar con tierra firme. Por eso siempre es recomendable tener mucho cuidado, sobre todo en las épocas de calores, donde mayor cantidad de víboras pueden salir de ellos, ¿sí? Como podemos encontrar camalotes, también podemos encontrar algunas especies vegetales que fueron insertadas por el hombre, ¿sí? Que son palmeras, juncos, ¿sí? Y nuestra flor nacional, que es el ceibo. Bien, todas estas especies vegetales sí fueron insertadas por el hombre y las podemos encontrar en su mayor variedad, ¿sí? Sobre todo las palmeras y el ceibo, en el límite entre Rosario y Baigorria, ¿sí? En el lugar donde se llama Isla Verde, ¿sí? Está lleno de estas especies vegetales. Y los juncos los podemos encontrar por todos lados en el sector de las islas, ¿sí? ¿Por qué nombramos mucho las islas? Porque toda la vegetación que se puede encontrar, ¿sí? Lo más cerca que nosotros tenemos es enfrente a Rosario en las islas, ¿sí? Que hoy están viviendo una situación bastante complicada, ¿sí? Hoy en día, gracias al río que tenemos, podemos generar, ¿sí? O explotar diferentes actividades económicas, las vamos a llamar. ¿Por qué las vamos a llamar económicas? Porque son actividades que cuando se realizan nos brindan un sustento económico, ¿sí? Tanto para la ciudad de Rosario, como para la provincia de Santa Fe, o como para Argentina, ¿sí? Para el país. Nosotros pusimos acá 3 actividades muy importantes que nos parecieron que son las de mayor influencia en el río, las que mayor cantidad de dinero reditúan, ¿sí? A los sectores, que son la pesca, la vía fluvial y el turismo, ¿sí? La pesca, gracias a la gran variedad de peces que habitan en el río, permite que esta actividad sea explotada internamente y para su exportación. Internamente, porque la pesca, ¿sí? Todas las especies que se pescan pueden ser vendidas dentro de la ciudad, sobre todo en la zona de la Florida, y para su exportación, porque muchos peces también, que son pescados en el Paraná, son enviados a diferentes provincias, incluso hacia afuera de la Argentina, ¿sí? La vía fluvial, que se constituye una zona de gran actividad productiva, ya que comprende una vía comercial de suma importancia para la región, así como cualquier ruta terrestre, ¿sí? Tiene peajes. Cualquier vía fluvial, en este caso el pasaje por el río Paraná o el amarre en el sector del puerto General San Martín, donde van la mayor cantidad de buques y de barcos comerciales, también hay que pagar un peaje, entonces también es un sustento económico que se recibe en la provincia. Y en la vía fluvial es la actividad que mayor dinero, ¿sí? Deja, porque podemos encontrar barcos con banderas mundiales de diferentes puntos del mundo. Podemos encontrar barcos de banderas francesas, chinas, holandesas, de Sudáfrica. Podemos encontrar barcos de todos lados del mundo, ¿sí?
pasar constantemente. Seguramente todos cuando han pasado por el río, yo por ejemplo, estoy en la oficina y estoy viendo por la ventana pasar un buque gigante en este momento y seguramente la bandera no sea argentina. ¿Sí? Siempre que se puedan ver o están en el río, siempre hay un buque pasando y siempre las banderas son mínimas en Argentina porque son buques que comercializan, que importan, no exportan insumos, ¿sí? Insumos materiales, comida, artefactos, diferentes cosas, ¿sí? También encontramos como actividad económica importante el turismo, que gracias a los distintos paisajes que nos brinda el río, permite una gran oferta turística. Por ejemplo, pueden ser en el noroeste argentino las cataratas del Iguazú, ¿sí? En la zona también de la Triple Frontera, en Brasil, Paraguay, Argentina. Y si nos queremos venir un poquito más cerca, ¿sí? Podemos encontrar un sector muy turístico por habitantes de la ciudad de Rosario, que es la Florida y las islas. Son lugares que en todo momento del año, haga frío, haga calor, haya sombra o no, ¿sí? Están con gente, ¿sí? Con gente que las va a usar, ya sea para hacer actividades deportivas, para hacer actividades recreativas, para ir a acampar a las islas, para ir a pasar la tarde con familias. Siempre son lugares que son constantemente concurridos por las personas. ¿Bien? ¿Alguien que quiera decir algo, que quiera aportar alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Nosotros recién estábamos hablando, ¿sí? De los humedales, de su fauna y de su flora, ¿sí? De cómo habitan y por qué habitan ahí, ¿sí? Qué vegetación podemos encontrar en las islas, en los humedales que tenemos frente a Rosario. Hoy están teniendo una situación actual muy particular, sí, muy comprometedora, y me gustaría saber si ustedes están enterados de la situación actual que están atravesando los humedales y si se sintieron afectados, sí, por esta situación. Así que, de a uno, si van levantando la mano, yo los voy nombrando y me van contando a todos. Enterado. Bien, ahí alguien se desbloqueó el micrófono, así que si quiere hablar. Juan Ignacio, cuéntenos. En mi casa se siente mucho el olor del humo. Exactamente. Florencia. Ujú. Yo ya me enteré gracias a las noticias. Bien, ¿qué se enteraron? ¿De qué se enteró? ¿Cuál es la situación que están teniendo las islas? Porque Y además ellos lo vienen trabajando ya hace más de un mes a través de guías sobre la ley de humedales. Hemos tenido charlas con una de las integrantes del Paraná No Se Toca, con un abogado. Así que esta sería el cuarto encuentro relacionado con los humedales. ¿Qué estuvieron investigando? ¿Se acuerdan algo de ecocidio? ¿Por qué existen organizaciones sin fines de lucro que están luchando para que se terminen las quemas? ¿Qué se acuerdan de eso? Por lo que sabemos es que se queman los humedales, todas las islas, porque están haciendo como para instalar más como cultivos, ganadería, y así van perdiendo los animales, van perdiendo su hábitat, algunos mueren, algunos sobreviven, y esa es la situación que están pasando los humedales. Exactamente. Muy buena explicación, Lucho. Juan, que está levantando la mano. Están generando un ecocidio. Perfecto, sí. Se está haciendo un ecocidio en el lugar. Destruyen la flora y la fauna. Se destruye, exactamente, a eso es a donde yo quería llegar un poco, ¿sí? Todos los incendios, ¿sí? Las quemas que se están haciendo en el sector de las islas, seguramente, como lo vienen trabajando hace tiempo ya, lo deben saber, sí se da por diferentes actividades, ¿sí? Del sector ganadero o agropecuario, ¿bien? Y lamentablemente eso, para la provincia de Entre Ríos, sobre todo para la ciudad de Victoria, que tiene el poder sobre el terreno de las islas, es una actividad económica, ¿sí? ¿Por qué?
porque a ellos les reditúa, ¿sí? Les va a dejar una cierta cantidad de dinero, ¿sí? El que se haga estos tipos de actividades en ese sector. Ahora, ¿qué sucede? Está investigado, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, una cabeza bovina, una vaca, en el terreno de las islas aumenta su peso un 50% más en menor tiempo que en un campo común. Está bien, eso no es el problema. El problema es para estos ganaderos, para esta gente de campo, es que, por ejemplo, los árboles o el sector no brindan o no permiten tener gran cantidad de vacas. Entonces, ¿qué deberían hacer? Empezar a construir ciertos tipos de lugares como establos, corrales para llevar todos sus animales. Como les sale demasiada cantidad de dinero realizar todo ese trabajo, lo que hacen, ¿sí? Es generar una quema completa. Se hace una quema de todo el lugar, ¿sí? Y ahí pueden llevar mayor cantidad de animales. Otros, ¿sí? Van a construir, como en un sector, ¿sí? De una guardería náutica muy conocida, van a construir una cierta cantidad de cabañas, ¿sí? Para gente que quiera ir a pasear, a pasar la tarde, a quedarse a dormir, ¿sí? Para hacer actividades recreativas, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Las islas no se queman Sí, desde... sobre la guardería náutica nos estuvo comentando, sobre el dueño de la guardería náutica, es Henry Morgan, ya nos estuvo comentando una de las chicas que está en la organización del Paraná No Se Toca. Y bueno, los chicos siguen por redes sociales a esa organización, así que habrán visto que fueron a la puerta de la guardería a hacer el reclamo correspondiente, siempre manteniendo la distancia social, pero es importante tener en cuenta y visibilizar quiénes son las personas, ¿no? Porque si no parece que fueran fantasmas ahí que andan dando vuelta prendiendo fuego, y son personas concretas que le pagan a alguien para que quemen en la isla, ¿sí? Tal cual, exactamente. Lo que se hizo en un momento fue en los principios de este año, hacer multas, sí, por cierta cantidad de dinero, pero lamentablemente esas multas y esa cantidad de dinero para esas personas no les genera un problema, ¿sí? Hay otra empresa muy conocida que es Bagio, que también está realizando quemas en su sector, ¿sí? Pero las islas no se queman desde este año, se queman hace bastante tiempo. ¿Sí? Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar también con los chicos del Paraná No Se Toca en varias oportunidades que nosotros hemos ido a trabajar y dado charlas, y desde hace unos 21 años y un poquito más, ¿sí? Se están generando estas quemas. ¿Qué pasa? Que antes normalmente se regulaban estas quemas, se mantenía un control. Por ejemplo, si yo hoy iba y quemaba mi sector, dentro de 2 semanas iba otro y quemaba, y así se manejaban. Hoy en día no hay ningún tipo de control y los incendios están por todos lados. Los focos se fueron concentrando en varios. ¿Sí? Todos esos varios focos se hicieron uno solo y cada vez abarcan más terreno en las islas. Ahora, ¿cuál es el problema aparte del humo que nosotros tenemos? ¿Sí? Como dijo, creo que fue Lucho o Juan, no me acuerdo, es que se está destruyendo el hábitat, ¿sí? De todos los animales que nombramos recién en el principio del Zoom, de toda la fauna que habita ahí adentro. Nosotros tenemos una gran cantidad de biwás, también como mencionaba la profe, en la zona de los silos y en nuestra planta potabilizadora, porque son los que más fáciles pueden escapar del sector de las islas, porque le están destruyendo su lugar de hábitat. Entonces, volando, se vienen hacia este sector. Ahora, hay muchos animales como los carpinchos, como los ciervos del pantano, como los yacaré, sí, o ratas también, que lamentablemente no pueden escapar volando. Y el fuego cada vez los va encerrando más y un poquito más, hasta que lamentablemente pierden la vida y se mueren todos estos animales. Entonces, lo mismo pasa con la vegetación. Cuando se quema sobre un sector, ¿sí? Las raíces debajo de la tierra permanecen, pero cuando se realizan las quemas, ¿sí? Se vuelve a quemar sobre quemado, ¿sí? Todas esas raíces también se vuelven a eliminar. Entonces es vegetación totalmente perdida que no va a volver a crecer, ¿sí? Entonces lo que se está generando, ¿sí? Es un ecocidio muy importante, no solo, ¿sí? De la vegetación, sino también
de la fauna que habita en el lugar. Ese es el gran problema que se está teniendo en lo que es el sector de los humedales. Y para nosotros, en la zona de Rosario y sus alrededores... Oye, Ceci, volví a hacer pis. Bueno, Loli, anda, no hay problema. Bien. Y en el sector Andá de y Rosario... cuando volvés, seguís escuchando. El problema que estamos teniendo en el sector de Rosario y de sus alrededores, ¿sí?, es la calidad de oxígeno que estamos teniendo, el humo que está viniendo hacia este lugar, bien, que realmente cuesta demasiado respirar. Entonces, si no estuvieran estas organizaciones como el Paraná No Se Toca, como los abogados que están trabajando sobre la sanción de la ley de humedales, sobre la provincia, ¿sí?, que algo está haciendo para sancionar esta ley, lo que pasa es que es muy difícil porque es un conflicto entre provincias, ¿sí?, que si no lo determina a nivel gobierno de la nación, ¿sí?, no se puede sacar la ley, pero hoy nos vemos, ¿sí?, en una gran necesidad, como ustedes deben saber, de sancionar la ley de humedales para proteger la zona del delta de nuestro río Paraná, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver un video muy cortito, ¿sí?, donde aparte de un poco de lo que venimos hablando de las quemas, vamos a entrar, ¿sí?, en la contaminación del agua del río Paraná. Sí, es un video muy cortito que posiblemente los primeros segundos sí se escucha entrecortado, pero no se preocupen que arranca solo, ¿bien? Así que pongo play, un segundo. Las playas del barrio Thompson muestran una gran contaminación con residuos que se encuentran sobre la orilla del río. La bajante del Paraná dejó visible una problemática que lleva años en la ciudad. La basura que se va acumulando y no solo es un problema estético, más aún es un problema de contaminación de un recurso como es el río y su biodiversidad. El río se encuentra muy bajo, no supera los 2,5 metros en el puerto local. Es por este motivo que sobre la costa ya casi no se observa la arena de la playa y en su lugar hay barro arcilloso. Pero el mayor problema radica en la acumulación de los residuos altamente contaminantes para el medio ambiente. Desde un cochecito hasta una caja de plástico para botellas, bolsas, latas, gomas de vehículo, vidrios, cocinas deshechas, son parte de lo que captaron las imágenes del dron de Canal 9 Litoral. Para dimensionar la gravedad, un año lleva que se degrade el papel. De 1 a 2 años, la colilla de cigarrillo con filtro, altamente contaminante para el agua. 5 años un chicle. 50 años, la degradación de una lata de aluminio. 100 años, mecheros o encendedores. 100 años, envases Tetrabric. 200 años, unas zapatillas. 400 años, las bolsas de plástico. 1000 años, las botellas de plástico. 1000 años, los vasos descartables. Más de 1000 años, las pilas. 4000 años, las botellas de vidrio. Estos elementos de por sí ya son un gran foco de contaminación. Sumado a que se encuentra en el agua, la contaminación del río es mayor. Los componentes que se van degradando por cientos de años van quedando en el agua y se trasladan a lo ancho y largo del Paraná. El Paraná es un ecosistema muy complejo por su flora y fauna. Estos elementos son una trampa mortal. La falta de conciencia del cuidado del medio ambiente es la raíz de este drama ecológico. El arroyo Las Viejas, que se encuentra al costado del balneario, aporta gran parte de la basura que se aloja en la costa. Su saneamiento es indispensable y a pesar de los años, aún es una materia pendiente. Sin una educación ambiental y el saneamiento de los arroyos, difícilmente podremos resolver este ecocidio, condenando a las futuras generaciones a un mundo inhabitable, sin un recurso tan preciado como es su naturaleza y su agua. Bueno, bastante
complejo el video, bastante cortito, ¿sí? Con un mensaje muy particular, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja el video que vimos recién? Si alguien quiere compartirlo. Que No hay que contaminar. no, que no hay que que no hay que ¿Qué contaminar el querías río decir, para nada. Mati? Para mí, creo que no debemos contaminar para que el mundo siga. Listo, fin. Perfecto. A mí lo que nos dejó es que hay que tratar de no tirar mucho como Apaguen el residuos, micrófono. todo eso, porque La sabemos contaminación las próximas personas que vivan en el futuro no puedan vivir en este mundo. Por tanta contaminación. Sería un lugar inhabitable. Perfecto, bien. Todos y todas creo que estamos. Juan Ignacio, ¿te está levantando la mano? Muy bien. Seguimos En mi casa reciclamos, separamos y reciclamos todo. Y cuidamos el medio Perfecto. ambiente. Me parece excelente. Eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las formas de cuidar el medio ambiente, el ¡A ecosistema? cuidarlo! Nosotros, sí, lo que veíamos. A cuidarlos. A cuidarlos. Loli, Loli, escuchá, silenciate. Tomás. Lo que veíamos recién en el videito, ¿sí? Es que hay una gran contaminación, ¿sí? En el agua del río. Y es muy, muy difícil a veces entenderlo, ¿sí? Para todos nosotros, que es tanta la contaminación. Yo por ahí tengo la oportunidad, ¿sí? Y el privilegio de trabajar en la potabilización del agua, en ver cómo se realiza el proceso, que dividimos en diferentes pasos. Por ejemplo, el primer paso que nosotros tenemos en el proceso, y esto es muy interesante, es algo que se llama tamizado fino. O sea, nosotros llamamos tamizado fino, ¿sí? Al primer filtro, ¿sí? Que hay entre el agua del río a cuando ingresa dentro de nuestra planta potabilizadora. Es como una barrera de contención, ¿sí? Que saca los sedimentos de mayor tamaño, ¿sí? Y los materiales pesados de gran tamaño que vienen en el río flotando arrastrados por su caudal de agua. Y del 100% de todos esos sedimentos, solamente el 30%, para que se den una idea, son ramas, algas, camalotes, ¿sí? Peces que están en el río, que también quieren ingresar dentro de la planta, y el 70% restante, ¿sí? Que lo que encontramos, ¿sí? Es contaminación de plásticos, ¿sí? De metales, de pilas, para que se den una idea, pañales, bolsas plásticas de residuos gigantes, bandejitas de comida, sachets de leche, botellitas de yogur, envases de vidrio, envases de plástico. ¿Sí? Nosotros somos una planta potabilizadora que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Como es de producción continua, nosotros sacamos cientos de kilos, ¿sí? De plásticos, ¿sí? Contenedores y contenedores, ¿sí? De cosas que están presentes en el agua del río. Y por ahí no tenemos la conciencia o no lo sabemos de que esto afecta rotundamente a la calidad, ¿sí? Del agua que nosotros podemos tomar. ¿Por qué? Nosotros en Rosario tenemos el privilegio, ¿sí? Y en Santa Fe sobre todo, de poder utilizar el agua potable, ¿sí? Las 24 horas del día para cualquier actividad que se nos presente. Para la higiene personal, tan importante en esta época de pandemia, ¿sí? Para la higiene, ¿sí? El lavado de utensilios en la cocina o el lavado de la casa, para lavar el auto, para lavar la casa, para regar las plantas, lavar la vereda. Podemos usar el agua para cualquier actividad. Podemos bañarnos, podemos higienizarnos, podemos tomarla. Si yo me levanto a las 3 de la mañana y tengo sed, me tomo un vaso de agua y sé que no me va a pasar absolutamente nada, porque sé que es agua potable y agua de calidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si nosotros dijéramos, no sé, mañana sacamos un comunicado de la empresa y decimos que el agua de Rosario va a estar contaminada durante el día de hoy? Lo que piensa la mayor cantidad de las personas es que, bueno, es algo que se va a arreglar en algunas horas, ¿sí? Pero hay lugares donde el agua está totalmente contaminada y no se puede cambiar esto, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos es
que para tener una buena calidad de agua, ¿sí? Nosotros, denme un segundo que tengo que firmar algo, me parece, perdón, que estoy en la oficina. Ahí está. Bien, perdón, disculpen. La calidad del agua siempre, ¿sí? Se mide por varios factores, por varias cosas. De dónde la extraemos o de dónde la captamos, los insumos que se les ponen, los químicos, los coagulantes, los floculantes, las cosas que se usan para su desinfección, para eliminar las bacterias, como puede ser el cloro, ¿sí? Nosotros utilizamos cloro como la lavandina, utilizamos un cloro químico que es apto para el consumo en ciertas cantidades de gramos, de mililitros, ¿sí? Y realizamos más de 700 evaluaciones para la calidad del agua de 1,5 millones de habitantes. Si nosotros, ¿sí? No hacemos bien eso, esas evaluaciones, tenemos 1,5 millones de personas intoxicadas, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si nosotros, ¿sí? Si seguimos encontrando cada vez mayor cantidad de contaminación en el agua, nosotros tenemos que utilizar mayor cantidad de insumos, mayor cantidad de cloro para eliminar bacterias, mayor cantidad de coagulantes para eliminar plásticos de menor tamaño, ¿sí? Y sedimentos que vienen arrastrados, ¿sí? Mayor cantidad de floculantes para eliminar la turbidez del agua, ¿sí? Y eso afecta directamente a la calidad, va a tener otro sabor el agua, ¿sí? Va a empezar a tener un gusto salado, va a empezar a tener gusto mucho más a cloro, que es el que se pueda llegar a sentir en algún momento, ¿sí? No va a dejar de ser potable, ¿sí? Porque nosotros siempre trabajamos bajo una ley, que es la ley 11.220, de prestación de servicios sanitarios a la comunidad, pero va a empezar a tener otro sabor también el agua, y eso va a ser su diferencia de calidad. Y si esto sigue así durante varios años más, ¿sí? Va a llegar el momento en el que no tengamos agua potable, ¿sí? En que el agua no se pueda potabilizar, o que se pueda potabilizar una cantidad muy reducida y tengamos diferentes horarios, como puede pasar en sectores de la Argentina, no hace falta irse afuera, como puede ser en el norte, que hay canillas comunitarias que se pueden usar cada cierta cantidad de horas, ¿sí? En ciertos horarios y solamente para su consumo, ¿sí? No se puede utilizar para otra cosa. Y a esto es lo que queríamos llegar, ¿bien? Que si no podemos, si no somos conscientes y no empezamos a realizar actividades que protejan nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, ¿sí? Vamos a empezar a perder privilegios como los que tenemos hoy, que es el uso, ¿sí? Del agua potable las 24 horas del día, todo el año, y para cualquier actividad, ¿sí? Bien, denme un segundo que había alguien que quería preguntar algo. Florencia, ¿puede ser que quiera preguntar algo? Bien, pregunte. Florencia y Emma, pero me parece que Emma, por una cuestión de conectividad, salió del Meet, así que supongo que cuando vuelva a entrar la vamos a poder hacer que pregunte. Sí, obvio. Florcita, te escuchamos lo que querés preguntar. Sí. Bueno, quiero preguntarle ¿cómo que el río se puede contaminar si nosotros no tiramos basura? Bueno, nosotros no tiramos basura porque sabemos que afectamos, ¿sí? El medio ambiente, porque sabemos que tirar basura al agua está mal porque la contaminamos y afectamos no solo la calidad del agua que vayamos a consumir, sino que también el hábitat de los peces y los privilegios de nutrientes que tienen las tierras en los humedales, pero hay gente que no lo sabe o que no acata esas normas, ¿sí? que no cuida el medio y tampoco tiene un respeto por nosotros, ¿sí? Que los cuidamos, ¿sí? Entonces, lamentablemente son más las personas que no lo cuidan que las que lo cuidan, entonces estamos teniendo este problema, por eso sucede lo que pasa. Que no respetan el río. Hay otros sí, pero otros no. Que no respetan el río. Exacto. Hay muchas personas que no respetan el medio ambiente o el ecosistema, entonces estamos teniendo ese gran problema. No solo en Rosario, no solo con el río Paraná, ¿sí? Es algo que sucede a nivel mundial y no es algo que sucede solo en la Argentina, sucede en cualquier parte del mundo, lamentablemente. Y es algo que nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Y no solo son acciones, sino que son hábitos, son cosas que tenemos que hacer todos los días, ¿sí?
el reciclar, el disminuir el consumo del agua, el reducir el uso de plástico, son cosas que tenemos que hacer todos los días y que poco a poco, ¿sí? Mientras cada vez las vamos haciendo más repetidamente, sí se van haciendo hábitos. Son buenos hábitos esos. Y son los que tenemos que compartir, ¿sí? Con nuestros hermanos, con los mayores, con los menores, ¿sí? Con nuestra familia, con todas las personas con las que nos vayamos cruzando. Porque esos buenos hábitos son los que se contagian más rápido, ¿sí? Y yo les aseguro que un granito de arena entre cada uno de los que estamos acá, ¿sí? Va a ayudar en un futuro a cambiar, ¿sí? Nosotros, ustedes, sobre todo son chicos, son los primeros eslabones de nuestras cadenas y son el futuro, ¿sí? Ustedes son los que tienen que cambiar el lugar donde ustedes van a habitar. Hay muchas personas más grandes, por ahí no lo entienden o son medio más duras para entenderlo y por eso está en nosotros, ¿sí? La responsabilidad de formar nuevas cadenas siendo las cabezas de esos grupos, ¿sí? De cambiar esos malos hábitos que se tuvieron durante años por buenos. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Gracias. No, por favor. Bien, continuamos entonces. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Sí? Yo se los nombré recién, que son algunas acciones muy fáciles, como reducir el consumo de agua, disminuir el consumo de plásticos, separar residuos, ¿sí? Y reciclar. ¿Sí? Cuando hablo de reducir el consumo de agua, ¿sí? Hablo de ser conscientes a realizar el lavado de manos, el cepillado de dientes, el lavado de platos, la limpieza del hogar, y son acciones que hacemos, ¿sí? Repetidas veces, ¿sí? A lo largo del día, porque lavarnos las manos, si antes nos lavábamos 4 veces las manos al día, 5, hoy nos lavamos el doble por la situación que estamos viviendo, ¿sí? Los dientes, más mínimo 2 veces al día nos los lavamos, ¿sí? Los platos se lavan constantemente, ¿sí? Los platos, los vasos, los jarros, los cubiertos, ¿sí? Y la limpieza del hogar en general. Reducir el consumo de agua es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. No digo que las demás sean de menor importancia. Pero ¿qué es lo que sucede? Todas las plantas potabilizadoras siempre tienen un porcentaje, ¿sí? de litros de agua que salen por día, ¿sí? En relación a la cantidad de personas a las que le brindamos, ¿sí? el suministro. Por ejemplo, nosotros sabemos que a 1,5 millones de personas le damos agua en Rosario y sus alrededores. Pero sabemos que de ese 1,5 millones de personas se van variando la cantidad de horas que están en sus casas, ¿sí? Entonces aumenta y disminuye el consumo de agua en diferentes horas. Sabemos que a la mañana, primera hora, el consumo de agua, ¿sí? Es alto porque todos se levantan y se van, los chicos se van a la escuela, las personas se van a trabajar, ¿sí? Algunos se bañan, entonces ahí aumenta. Durante el lapso de la mañana, entre las 10 y las 11, sabemos que entre las 9:30 y las 11, 12, sabemos que disminuye muchísimo el consumo de agua en la ciudad, porque es horario escolar, porque se desayunó solamente, ¿sí? Porque se realizan otras actividades o es horario laboral. Ahora, sabemos que aumenta sobre el mediodía, sabemos que desciende sobre la tarde y sobre la tarde-noche aumenta rotundamente, ¿sí? Porque en la hora de la cena, cuando todos vuelven a trabajar, cuando se higienizan, cuando se bañan y todo. Pero hoy en día, en la pandemia, ¿sí? Hay muchas personas que están las 24 horas del día en su casa, ¿sí? Hay chicos que no van al colegio, ¿sí? A lo sumo pueden llegar a hacer alguna actividad recreativa en algún lado, ¿sí? Pero están mayor cantidad de tiempo en su casa de lo que estaban anteriormente. Y si antes había una sola persona las 24 horas del día, ¿sí? En casa, hoy algunos son 5, 6. Y eso aumenta rotundamente el consumo de agua en la ciudad. ¿Bien? Por eso es de suma importancia reducir el consumo de agua, sobre todo en esta pandemia que estamos teniendo. No digo que no lo usemos, pero que seamos cuidadosos, ¿sí? En el lavado de manos, mientras nos pasamos el jabón, mientras nos resfriamos bien las manos, mantener la canilla cerrada. Cuando nos cepillamos los dientes, siempre tener un vaso, ¿sí? Con agua para enjuagarnos, y mientras nos cepillamos cerrar la canilla, ¿sí? Disminuir el consumo de plástico, como hablábamos recién, que nos brinda utilizar preferentemente bolsas de tela y recipientes de vidrio, ¿sí?
para volver a reutilizarlos, ¿sí? En los comercios ya son muy pocos los que siguen dando bolsas plásticas, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Separar residuos y reciclar, ¿sí? Separar y limpiar los residuos que puedan volver a utilizarse de otra manera, ¿sí? Para para tener menor cantidad de basura, ¿sí? Así que, no sé, si a alguien se le ocurre alguna forma más y la quiere decir, se puede bloquear el micrófono y contar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño juego, ¿sí? Que son algunas preguntas y respuestas, que yo los voy a ir seleccionando, y les voy a ir diciendo si quieren me responden, y vamos a ir haciéndolo. Miren, yo les voy a ir explicando, ¿sí? Nosotros tenemos 5 cajas, en cada caja hay una pregunta, y en cada pregunta, ¿sí? Hay varias respuestas, una o las 3 son las correctas. Entonces, ¿sí? Vamos a elegir la caja y vamos a seguir. Juan estaba levantando la mano y ahora se me apagó la cámara. ¿Qué? Ahí está. Juan, ¿quiere elegir alguna caja para responder? La 3. La 3, muy bien. La número 3 dice, ¿cuál de todos los nombrados podés encontrar en el Paraná? En el Paraná podemos encontrar tiburones, peces payaso, surubíes o peces globos. ¿Qué podemos encontrar? Surubís. Surubí. Perfecto, Juan. Muy bien. ¿Cómo van a existir todo tipo de peces? Esto por ejemplo, ahora encontramos alguna, estaríamos en un problema si lo encontramos. Encima que tenemos bien. Chucho. Número de caja. 4. Bien, miren que es por tiempo. La pesca, su vía fluvial y el turismo, ¿sí? Son características económicas, son características deportivas, ¿sí? O son culturales. Deportiva. ¿Estás seguro? Creo que sí. No eran, para mí me parece que eran la A. ¿Se acuerda que porque nos dejaba dinero? ¿Sí? Económica. Era económica. Qué tonto. Era económica. Sí, por ahí se confunde porque dice la pesca. La pesca es una actividad deportiva, pero acá en este sentido lo dice como una actividad económica, Lucho. Los pescadores que viven de eso, ¿sí? No la gente que por deporte va a pescar. Yo. Bien, esperen un segundo que se... Bien, ahí va. ¿Quién dijo yo? Ahí. Yo. Flor. Florencia, ¿no? Sí. Bueno. Flor, ¿cuál elige? Se refilda. ¿La 5? Bien. ¿Cómo poder ayudar con el cuidado del agua en el mundo? Reduciendo el consumo del agua, disminuyendo el consumo de plástico, separando los residuos y reciclando, o todas, ¿sí? Son correctas. La D. ¿La 3? La D, dije la D. La 4. Bien, ahí va. Perfecto. Todas son correctas, exactamente. Fue lo que acabamos de hablar. Todas formas de cuidar, ¿sí? El agua en el mundo. Perfecto. Gracias. Nos queda... Lorenzo. Yo. Mati. Ahí va, bien. Elegí un número. Elijo la segunda. La segunda, nos creo, para. Esta ya la elegimos, ¿sí? La 1 creo que está disponible. Creo que nos queda la 1. La 1. Bueno, 4. Sí. La 1. La 1, bien, vamos con la 1. ¿Cuál es el causante del color del río Paraná? ¿Los peces,
¿los sedimentos o el chocolate en polvo? ¿Cuál? La C. A ver. Mati, ¿en serio es el ¿chocolate en juego? polvo? Sedimentos, perdón, sedimentos. Sedimentos, ya, pensé que estábamos en un problemón. Ya me estaba Era una chocolatada gigante. De paso nos comemos Podríamos mojar las galletitas en el río, sería genial. Sí. Pero también nos empacharíamos, mucho chocolate. Va llegando la hora de la merienda, me parece. mentira. Igual se confundió, está bien. Quizás. Bueno. Si alguien tiene algo para preguntar, si quieren aportar algo más, ¿sí? A lo que dije yo. Solo una pregunta, pero creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esto. No sé si sabés. En las provincias de la Argentina, ¿hay un lugar de la Argentina que haya pingüinos? En el sur. Por allá abajo, en Tierra del Fuego. Cualquiera. Porque una vez cuando fui a Buenos Aires... No, en la parte del Polo Sur de Argentina. ¿Cómo, Fran? En la parte del Polo Sur de Argentina. Sí, en la Patagonia, en Península Valdés, cerca de Puerto Madryn, está lleno de pingüinos. Porque yo una vez un montón. Fui a Buenos Aires y fui a la playa y caminamos un montón de kilómetros hasta llegar a donde se une el río con la playa, digamos. Y había un pingüino muerto ahí. Yo dije, nunca vi un pingüino, es muy raro porque yo no sabía acá en la había un pingüino. Claro, lo había llevado la marea. Pero en Buenos Aires no hay pingüinos. Googlealo después. El río de la Plata. Juan Ignacio quiere hacer una preguntita. Punta Tombo es una reserva, ¿sí? Que está en la costa atlántica de Chubut. Ahí están los pingüinos. Por lo bajo que está el río. Claro, Agua. Espera un segundito, Juan Ignacio, que se ve que por la conectividad no se están escuchando bien. Bueno. Señor Denise, ¿usted quiere volver a repetir porque no se escuchó bien? Se mezcló justo con uno de los chicos. Sí, Denise, ¿me escuchás? Que la reserva, sí, te decía que la reserva más importante donde puede encontrar los pingüinos es en Punta Tombo, que después pongan en Google Maps y directamente viaja a Punta Tombo y ahí podés ver. Es fantástico. Bien. Juan Ignacio, querías hacer una pregunta y no se te escuchó. Sí, lo quería hacer. Ahora podés repetirla. Lo que decía es que, por lo bajo que está el río, ¿nos podemos quedar sin agua? Sí, muy buena pregunta hizo Juan. Hoy en día, sí, sabemos que el río Paraná tiene un descenso de su caudal histórico, o sea que tiene muy poco caudal de agua, lo cual se nos dificultó en un momento la captación de agua del río. Nosotros podíamos seguir extrayendo o captando la cantidad de litros de agua que sacamos por día para potabilizar normalmente, que son 700 millones de litros de agua por día, ¿sí? Pero con esta bajante y sobre todo con la pandemia, por lo que les mencioné anteriormente, que el consumo de agua de las personas aumentó en un 150%, eso quiere decir que la planta potabilizadora tiene que trabajar a más del 100%, ¿sí? Para poder
mandar y mantener el servicio de agua, se pusieron nuevas bombas, ¿sí? Para captar el agua del río, ¿sí? En un puentón flotante, ¿sí? Que si me dan un segundo les muestro una foto. Esas bombas, al flotar sobre el agua del río, si el caudal de agua desciende o sube, siguen extrayendo, ¿sí? Continuamente, no paran en ningún momento y pueden captar a cualquier distancia. Hoy en día no nos vamos a quedar sin agua, ¿sí? Pero estamos esperando todavía las famosas lluvias que nunca llegaron. Pero miren, ahí les voy a mostrar una foto de cómo serían las bombas, ¿sí? Miren. Estas son las bombas, esto es un puentón flotante y estas bombas flotan sobre el río Paraná y extraen 16 veces más, ¿sí? Del caudal de agua que extraemos todos los días. ¿Sí? Esta es nuestra toma principal de agua, ¿sí? Que está sobre el río, y normalmente, si pueden ver, no sé si se ve el puntero, la flechita del mouse acá. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. El agua del río llega hasta este lugar siempre, hasta donde está la flechita. ¿Sí? Miren dónde tenemos el río. Por eso se tuvieron que colocar todas estas bombas flotantes. Este es el lugar donde se extrae y se capta el agua del río, ¿sí? Esto sube y baja, también es flotante. Nada más que esto puede ir más al fondo, ¿sí? Más sobre el canal. Bien, acá se ven otras fotos. Y acá estoy yo, acá en la casa esta, para que se den una idea. Así que, bien, no nos vamos a quedar sin agua por el momento. Esperemos que no suceda. Obvio. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No. No, no creo. Bueno, yo de mi parte, ¿sí? Si no hay más preguntas, no hay más consultas, les voy a dar las gracias, ¿sí? A todos, a todas por haberse conectado, por haber charlado conmigo un ratito, por estar presente, No hay de qué, profe. Señor. haberse involucrado tanto en el tema. A las profes también, muchas gracias por elegirnos y confiar en nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, Si desean hacer algún trabajo, algún ¡Agua Santafesina! ¡Agua Santafesina! Lola les puede hacer un spot publicitario. El speech. Lorenzo, nos estamos despidiendo de Tomás, de Agua Santafesina. Los saludamos. Al resto de los que también les decimos gracias por conectarse, gracias a Tomás. ¿De qué, señor? Muy interesante la charla. Esto después nosotros lo subimos a un canal de YouTube, así que los chicos que no pudieron conectarse lo van a poder ver ahí. Sí. Excelente, buenísimo. Bueno, si llegan a hacer algún tipo de trabajo y nos lo quieren pasar también a nosotros siempre se lo subimos a nuestras redes, a todos los trabajos que van haciendo los chicos, las chicas en las diferentes instituciones, y lo vamos subiendo a nuestras redes. Así que bienvenidos si lo quieren enviar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Chao. Chao. Tengo una buena tarde. La próxima. Chao, cabros. Nos revimos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, señor. Chao. Ya sé. Gracias por conectarte. Espero que lo hayan disfrutado. Porque mi mamá llegó temprano. Bueno, qué bueno que pudiste participar. Un beso grande. Un beso. Me alegro un montón. Adiós.